secuestro. ¿Cuál es su nombre? Florencia, no tengo nada que ver. No soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada. Yo no sabía nada. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había 3 personas secuestradas? No lo sabía. ¿Al lado de usted? No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Era la madrugada del 9 de diciembre de 2005 cuando la Agencia Federal de Investigación irrumpió en el rancho Las Chinitas en la carretera México-Cuernavaca. Con bombos y platillos, las autoridades anunciaron que habían detenido a las cabecillas de la supuesta banda de secuestradores El Zodiaco en un operativo televisado. ¿Cómo te llamas? Israel. ¿Cómo te llamas? ¿Israel qué? Vallarta. ¿Israel Vallarta? ¿Cuántas gentes tienes secuestradas aquí? 3. ¿Cuántas? 3, señor. ¿Cuántas tienes secuestradas? 3, señor. Órale. Producto del operativo que Genaro García Luna admitiría 2 meses después que se trató de un montaje para la televisión, fueron procesados Florence Cassé, Israel Vallarta y Mario Vallarta. Tras varios años en prisión, los hermanos Vallarta declararon que fueron torturados por Luis Cárdenas Palomino, entonces director general de investigación policial de la AFI, para declararse culpables. ¿Quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo secuestraron? ¿Te duele algo? Sí. ¿Te lastimaste ahorita en la... Usted me pegó. Perdón. ¿Qué le duele? Nada, señor. ¿Quién le pegó? Nadie, señor. A ver, explíquenos desde cuándo tiene secuestradas estas personas. No sé exactamente, yo tengo 3 semanas que me los trajeron a mí para darme dinero, señor. A Palomino lo describe la prensa como la mano derecha de García Luna, pues toda su carrera policial estuvo bajo su ala. Fue en 2012 que renunció a la vida pública luego de que Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, lo acusara de recibir dinero del narcotráfico. Estas acusaciones fueron sostenidas por una corte federal en Nueva York, quien acusa a Palomino de haber protegido al cártel de Sinaloa mientras era funcionario federal en el sexenio de Felipe Calderón. El caso de la supuesta banda de Los Zodiaco es la pieza por la que se le juzga ahora a Cárdenas Palomino, detenido el 5 de julio en un domicilio en Naucalpan, Estado de México. Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias. Mauricio platicó con Emmanuelle Stiels, periodista belga radicada en México y autora del Teatro del Engaño, para entender mejor el alcance de la detención de Luis Cárdenas Palomino, y quien sostiene que la banda del Zodiaco nunca existió. Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o sugerencias que tengas de este programa. Gracias por escuchar. Lo primero que queremos preguntarte es, ¿qué papel jugó Luis Cárdenas Palomino en el caso Cassés Vallarta? El papel que jugó en este caso en realidad se extiende a lo largo de prácticamente los últimos 15 años, porque en todo momento Luis Cárdenas Palomino intervino en ese caso. Desde el momento del montaje, bueno, desde antes incluso, fue quien entre Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, que entonces era director de investigación policial en la Agencia Federal de Investigación, era el brazo derecho de Genaro García Luna, que era director de esta agencia. Ellos dos lanzaron esta investigación policial, o diría pseudo-investigación policial, que estuvo enfocada en la fabricación, como yo sostengo en mi libro, ¿no? En la fabricación de esta banda de secuestradores de Los Zodiaco. ¿Por qué hicieron esto? Se trataba en un inicio de crear una diversión, una pantalla de humo, porque la Agencia Federal de Investigación se encontraba bajo escrutinio, bajo cuestionamientos en esa época, porque había un escándalo y cuesta a veces 15 años más tarde recordar lo que pasaba entonces, pero es muy importante porque unos hombres, bajo las órdenes de Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna, habían sido detenidos de la AFI acusados de complicidad con el cartel de Sinaloa por la detención que realizó la AFI de unos miembros del cartel del Golfo que fueron ejecutados por sicarios del cartel de Sinaloa. O sea, fueron entregados por agentes de la AFI al cartel de Sinaloa en vez de ser presentados ante el Ministerio Público, ante la autoridad. Es muy importante, ¿por qué? Porque ese caso explota públicamente, es de principios de 2005, pero se da a conocer realmente a principios de diciembre de 2005. Entonces,
en unos días, en esa época, idean este caso de la detención de una pareja de secuestradores que se va a transmitir en la televisión. ¿Para qué? Para crear un escándalo mayúsculo, un caso muy vistoso que va a ayudar a su vez a distraer la atención de los medios y la sociedad, pero a su vez a limpiar la imagen de la Agencia Federal de Investigación, porque en ese momento se presenta contra un gran golpe en contra de la industria del secuestro, para citar las palabras del reportero de Televisa que está cubriendo ese momento, ¿no? Entonces, ahí está, en el lugar del montaje, Luis Cárdenas Palomino. Aparece en pantalla, se ve mejor en las imágenes de TV Azteca que en las imágenes de Televisa. Aparece en pantalla en dos momentos. Él abre la puerta de la cabaña, como se dice, donde están supuestamente secuestradas 3 personas. Abre la puerta para que los medios de comunicación entren. Y él se sitúa en un momento al lado de Israel Vallarta y lo tortura en vivo en televisión. Único caso de tortura en vivo en televisión en la historia de México judicial, mientras los periodistas lo están entrevistando, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, la historia es muy, muy larga, porque la tortura empezó antes, la detención tuvo lugar un día antes, el 8 de diciembre, y se preparó, digamos, se aleccionó a Israel Vallarta para que confesara ante las cámaras de televisión, y quien lo preparó y lo torturó fue Luis Cárdenas Palomino. Él lo identifica como su torturador, ¿no? Pero además aparece en televisión. Y bueno, a lo largo de los años después, Israel Vallarta intenta denunciar la responsabilidad, bueno, el abuso de autoridad en su detención, el hecho de que fuera mantenida su detención en secreto, y la de Florence Cassé, la tortura, todo eso, ¿no? La ilegalidad también de la detención, porque realmente fueron secuestrados, no presentados ante la autoridad. Y en cada momento que Israel Vallarta pone una denuncia, hay una investigación en la Dirección General de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en contra de Luis Cárdenas Palomino y varios agentes de la AFI y de ministerios públicos también por estos hechos. Una investigación a la que años después se da carpetazo finalmente y no hay ninguna detención, pero resurge después con el caso, con la denuncia de Mario Vallarta, de Sergio Cortés Vallarta y de otros 2 individuos que ellos también fueron torturados por Luis Cárdenas Palomino, como todos los miembros de la familia Vallarta que fueron detenidos en ese caso. Y entonces, por esas torturas a los últimos detenidos de la familia Vallarta, es finalmente detenido Luis Cárdenas Palomino. ¿Cómo se armó esta banda de los Zodiaco y quiénes integraron esta banda, digamos, de ficción? ¿Quiénes la integraron? Es un punto interesante. Quien conoce realmente toda la extensión de esa mentira y dónde se sitúa la verdad, digamos, dónde se sitúa el límite entre la verdad y la mentira, es Luis Cárdenas Palomino. Conoce muchísimo de ese caso, pero hay en el propio expediente judicial de Florence Cassé y de Israel Vallarta todos los indicios que indican cómo procedieron en la creación de esa banda y cómo fueron a lo largo de los años, cuando el caso estaba nuevamente cuestionado por parte de la sociedad, por parte de muchos expertos en derecho en México, cuando fue cuestionado en la Suprema Corte, por los medios de comunicación que otra vez denunciaban que había sido un montaje. En cada momento a lo largo de los años, y hay 2 fechas importantes ahí, en particular el año 2009, con la visita de Sarkozy a México, y el año 2012, cuando el caso de Florence Cassé llega a la Suprema Corte. En esas fechas detienen nuevamente a miembros de la familia Vallarta. ¿Cómo hacen para acusarles? El modus operandi siempre es lo mismo. Detienen a una serie de personas, de sujetos supuestamente relacionados con los otros secuestros, los torturan para que a su vez acusen o confiesen que conocen a Florence Cassé e Israel Vallarta, que han secuestrado personas con ellos, o los acusan directamente de secuestros, y así a lo largo de los años es el proceder, ¿no? Es una historia muy, muy larga, ¿no? O sea, el propio excomandante de la Policía Federal aporta mucha información sobre ese caso, el señor que se llama Javier Herrera Valles, que él en algún momento denunció o quiso denunciar con el presidente Calderón la manera de actuar de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Quería informar al presidente Calderón de cómo estaban administrando, según sus palabras, la industria del secuestro en México, ¿no? De cómo ellos realmente fabricaban las bandas, le ponían los nombres, ¿no? Y hasta él
me contó en entrevista, hasta hacían chistes, bromas descaradas sobre los montajes que hacían, ¿no? Realmente son ellos dos los que jalaban los hilos, bueno, y sus colaboradores, evidentemente, dentro de la AFI y luego la Policía Federal, quienes jalaban los hilos de las bandas de secuestradores, ¿no? Las acomodaban en función de sus intereses. Si les convenía acusar a alguien o encarcelar a alguien, le inventaban cargos por secuestro, torturaban a alguien para que lo acusara. Finalmente, el caso por el cual fue detenido Luis Cárdenas Palomino ahora es muy representativo de cómo actuaban. ¿Por qué? Porque fue por la tortura a Mario Vallarta, hermano de Israel Vallarta, y Sergio Cortés Vallarta, uno de sus sobrinos, y por otros dos sujetos que se llaman los hermanos Estrada Granados, ¿no? Los 4 fueron torturados para acusarse mutuamente. Así procedía la AFI de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Iba a decir en tiempos de ellos, pero realmente fueron ellos los que reinaron sobre toda la existencia de la AFI, ¿no? Digamos, ahí es muy, muy instructivo para entender cómo proceden si nos situamos en el momento de 2009, cuando apenas han sido detenidos René Vallarta, Juan Carlos y Alejandro Cortés Vallarta, un hermano y 2 sobrinos de Israel. Y a continuación, o sea, ¿cómo procedieron? Detuvieron a un señor que se llama David Orozco. Llegaron a él a través de otros supuestos secuestradores que lo acusan, aunque no hay una acusación precisa, pero supuestamente lo acusan. Y a David Orozco lo torturan, como acredita después un protocolo de Estambul, y él cuenta cómo fue. Lo mantienen en secreto varios días y le hacen grabar un video que salió en todos los medios de comunicación en México, donde él cuenta cómo conocía a Florence Cassé, a Israel Vallarta y a los demás Vallarta y cómo torturaba con ellos, ¿no? Es un video que está totalmente editado porque se ve que él no recuerda los nombres, que es una declaración además completamente incoherente. Cita fechas de secuestros en una época en que, por ejemplo, Florence Cassé y Israel Vallarta ni siquiera se conocían todavía. Digamos, es un testimonio lleno de incoherencias, de inconsistencias, pero es presentado en conferencia de prensa en 2009 por Luis Cárdenas Palomino como una prueba muy sólida en contra de Florence Cassé e Israel Vallarta. Y en ese momento la Policía Federal necesitaba ampliar esa banda porque estaba únicamente conformadas oficialmente por Florence Cassé e Israel Vallarta. Y había un fuerte cuestionamiento de los medios sobre el montaje y había un fuerte cuestionamiento por parte de Francia que cuestionaba la culpabilidad de Florence Cassé y reclamaba su traslado a Francia, ¿no? En ese momento, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino se ven en apuros, ven que su guión se está cayendo, su narrativa se está cayendo y necesitan detener a más personas. Y como lo hacen, detienen arbitrariamente a un vendedor en un mercado, que es David Orozco, lo torturan, hacen un video y con eso detienen a más miembros de la familia Vallarta. Y es muy importante esa conferencia de prensa porque es una gran ilustración de cómo proceden, ¿no? Se ve a Luis Cárdenas Palomino así presentar muy orgullosamente un PowerPoint donde describe lo que él llama la gran estructura de la banda de los Zodiaco, cómo se conectan con otras bandas de secuestradores. Pero este PowerPoint es completamente incoherente. O sea, él nada más cita nombres de personas, de bandas, los Japos, los Tablajeros, los Palafox, pero luego cuando se ve, por ejemplo, de qué secuestro se les acusa, hay algunas bandas que ni siquiera les atribuyen ningún secuestro. O sea, no saben de dónde sacar víctimas para atribuirlas a las bandas que ellos mismos fabricaron, ¿no? Y hay otras bandas que siempre aparecen los 3 mismos nombres de las mismas víctimas. O sea, las mismas víctimas fueron secuestradas por 3 bandas diferentes, ¿no? Así es como procedían. Y realmente los medios de comunicación no iban a ver la letra pequeña. O sea, se quedaban con las fotos de los secuestradores, se quedaban con los nombres, con los grandes titulares, pero no iban a ver realmente cómo procedía la autoridad, la Policía Federal y antes la AFI para realmente conformar todas estas estructuras de estos organigramas de bandas fabricadas, todas finalmente. Podían mezclar la realidad con la mentira, podían detener a personas que realmente eran secuestradores. Es posible, no lo niego, pero iban mezclando eso con historias que ellos mismos inventaban, ¿no? Y se creó y se fortaleció en la opinión pública la idea de que la familia Vallarta y Florence Cassé conformaban una banda de secuestradores que se llamaba Los Zodiaco, pero eso es un mito absoluto.
¿Te parece que el activista Isabel Miranda de Wallace jugó un papel importante en la defensa de esta versión de la creación de la Banda de los Zodíacos y en la defensa también del papel de García Luna y de Cárdenas Palomino? Sí, por supuesto, por supuesto. Es muy importante recordar que en ese año, 2005, es el año de la desaparición de su hijo. Bueno, ella dice del homicidio, ¿no? Pero realmente no fue encontrado su hijo. Pero ella inmediatamente afirma haber investigado, haber encontrado los culpables, versión que es más que discutible, pero digamos eso es otro caso, no nos alejemos del tema. Hay también muchas irregularidades, torturas y fabricación de culpables en el caso de Hugo Wallace, pero ya en ese momento mismo no solamente se enfoca en el caso que acaba de pasar de su hijo, inmediatamente se implica en el caso de Florence Cassé y Israel Vallarta, supuestamente apoyando a las víctimas y acompañándolas a dar sus testimonios que se realizan siempre bajo una presión extrema por parte de la autoridad. Entonces, Isabel Miranda de Wallace se presenta como defensora de las víctimas, sociedad civil, como una señora que combate el secuestro, pero realmente es una ficha de las autoridades, es una intermediaria entre autoridades y víctimas, y hay un intercambio de favores ahí que es muy claro, muy evidente. Es yo, por un lado, Isabel Wallace, voy a actuar a favor de las autoridades presionando a las víctimas para que den un testimonio en el sentido que les interesa a las autoridades, y por otro lado, las autoridades me van a ayudar a mí a fabricar mi imagen de luchadora social, de devota de la causa de la justicia, de defensora de las víctimas de secuestro. En realidad, lo que hizo siempre Isabel Miranda de Wallace en este caso es apoyar primero una ficción y las mentiras oficiales, y además, a su vez, ejercer presión sobre las víctimas para que dieran testimonios falsos. Y eso se ve hasta en las conferencias de prensa que ella daba en la CNDH, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, con una de las víctimas del caso Ezequiel, donde lo presiona para que diga ciertas cosas, donde lo calla en algunos momentos, donde habla en su lugar. O sea, está bastante en evidencia el papel que ella juega y por qué necesita fortalecer su imagen como luchadora social, como defensora de las víctimas, porque pues tiene ambiciones políticas que luego se van a ir concretando cuando ella se va a presentar como candidata a la jefatura del gobierno por parte del Partido de Acción Nacional de Calderón. Entonces, o sea, ella jugó un papel clave en ser intermediaria entre las autoridades y las víctimas en ese caso. Hace un momento hacías esta analogía de que Cárdenas Palomino y García Luna eran quienes movían los hilos, pero no eran solo ellos, había más personas. ¿Quién crees que falta por aprender y por rendir cuentas en esta trama de tortura y de ficción de bandas inventadas? Bueno, la lista realmente de los, no recuerdo si son 13 o 15 funcionarios públicos implicados, en este caso, porque luego hay evidentemente otros casos, acabamos de mencionar el caso Wallace, pero la lista de los 15 funcionarios públicos implicados, son 16, perdón, no recuerdo exactamente, se la dio la Comisión Nacional de Derechos Humanos después de la liberación de Florence Cassé a la Procuraduría Federal de la República pidiéndole investigar a estos personajes, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos podría desde el principio haberse pronunciado sobre este caso porque tenía desde el primer día la evidencia de la tortura contra Israel Vallarta. Bueno, no desde el primer día, desde el tercer día, pero unos peritos médicos de la CNDH, por una denuncia que hizo la familia de Israel Vallarta, fue a visitar a Israel Vallarta en el centro de arraigo el 12 de diciembre, 4 días después de su detención, y hicieron un informe detallado de las huellas de tortura que tenía, acreditando que se trataba de tortura y no de heridas productas de un forcejeo en la detención, que eran marcas de objetos transmisores de corriente eléctrica. O sea, la CNDH desde el principio tenía todo el expediente sobre la tortura de Israel Vallarta. Se mantuvo en secreto, no hubo recomendación, se silenciaron estos informes hasta hace unos meses, cuando por fin, en abril, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sacó esa recomendación que podría haber sacado desde 2005 sobre la tortura a Israel Vallarta.
pero digamos, en esa época y cuando la CNDH era muy aliada de Isabel Miranda de Wallace en el momento de la liberación de Florence Cassé en el año 2013 y se oponía, tomaba una postura pública en esa época, ¿no? De cuando era dirigida por el señor Plasencia. En esa época, cuando el sentido de la resolución de la Suprema Corte finalmente decide de liberar a Florence Cassé, aunque la CNDH manifiesta su descontento, también en ese momento pide a las autoridades judiciales volver a investigar el caso y a investigar a los funcionarios públicos implicados, según ella, en el montaje. En ese momento no se habla de tortura, pero en el montaje que se dio y que propició todas estas violaciones a los derechos humanos, no solamente de las personas detenidas, Florence Cassé, Israel Vallarta y todos los Vallarta y todas las demás personas detenidas, pero también de las víctimas, porque por ese montaje las víctimas no han podido obtener justicia al día de hoy, tampoco. Entonces, bueno, la CNDH tiene una postura muy ambigua en ese caso, ¿no? Pero la lista es larga, digamos, de los hombres de los mandos, de la AFI y de la Policía Federal. Hay dos personajes claves, Israel Zaragoza Rico y Javier Garza Palacios, que ellos son también artífices de este montaje. Ese día dan entrevistas a los medios sobre el montaje, pero luego su carrera dentro de la AFI, luego de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República, en vez de ser sancionados a lo largo de estos años, estos personajes vieron cómo sus carreras prosperaban, ¿no? Y así fue el caso también de Genaro García Luna en los años siguientes y bajo el gobierno de Felipe Calderón, y fue el caso también de Luis Cárdenas Palomino, que siempre tuvo este reconocimiento y estos altos puestos dentro de la Policía Federal hasta que fue al sector privado trabajando para Televisión Azteca después. Actualmente, Cárdenas Palomino se encuentra en el penal del Altiplano, donde paradójicamente se ha encontrado de frente con Israel Vallarta, quien lleva 16 años esperando le dicten sentencia. Luis Cárdenas Palomino enfrentará un juicio por tortura, pero Andrés Manuel López Obrador ha informado que podría haber incluso una extradición para enfrentar los cargos de narcotráfico de los que se le acusa en Estados Unidos. Mientras tanto, la familia de Israel Vallarta está luchando ya no solo para demostrar su inocencia, sino también para que se investigue la responsabilidad de otros implicados en el caso, como el periodista Carlos Loret de Mola. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos leer el libro de Emanuel Stills, El teatro del engaño. Si prefieres las narraciones basadas en hechos reales, una novela criminal de Jorge Volpi, y no te puedes perder las entrevistas de La Octava con Anabel Hernández sobre este tema. Este podcast fue producido por Audiocentro, escrito y conducido por Mauricio Montes de Oca y Valeria Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Audiocentro.